Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me atrevería a decir que los seres humanos, todos, en algún momento de la vida, nos hacemos una pregunta fundamental, porque esa pregunta tiene relación directa con lo que somos, con nuestra actitud ante la vida. La respuesta, por cierto, no es fácil. Es más, a través de la historia, grandes filósofos, líderes espirituales, pensadores han respondido profusamente esa pregunta. Y sin embargo, hoy muchos ciudadanos del mundo se sienten inconformes y buscan sus propias respuestas. En este programa intentaremos responder esa pregunta, corta, directa, simple. ¿Existe Dios? Nuestros invitados sin duda nos van a ayudar a resolver esa inquietud. Y les presento en orden, a mi lado Javier Flores Aguirre, él es abogado especializado en derechos humanos y derecho constitucional, ciclista urbano y agnóstico. Gracias, Javier, por estar aquí. ¿Existe Dios? Bueno, todo el argumento agnóstico es que no podemos conocer sobre la existencia de Dios científicamente. Podemos creer en Él, y por supuesto es una actitud bastante respetable. La libertad de culto está garantizada en la Constitución y es muy razonable que cualquier persona pueda creer en la idea religiosa de su preferencia, pero ciertamente la postura de un agnóstico es que el conocimiento de Dios a través de las reglas de la razón no es posible y en consecuencia pues la postura del agnóstico es simplemente la duda. Paulina Paredes Novoa. Ella es especialista en tarot y magia, tiene estudios en metafísica y alquimia, estudios en sanación energética y armonización, autora de varios libros como Manual de Magia Elemental, Manual de Interpretación de Sueños, Usos y Aplicaciones del Tarot. Paulina, ¿existe Dios? La conciencia de un ser superior creo que está más que clara en todas las eras de la humanidad y la necesidad sobre todo de los seres humanos de contactarnos con algo que es superior a nosotros. Es lo que nos permite también manifestarnos como seres divinos. Entonces sí creo que existe un Dios. Diego Jaramillo, él es PhD en Historia y en Arte, conferencista y consultor internacional, vicerrector de la Universidad de los Hemisferios, escritor de 14 libros, pintor y escultor. Diego, ¿existe Dios? Definitivamente la existencia de Dios es el fundamento de la fe católica, pero se puede llegar a tener evidencia de la existencia de Dios a través de la razón. Víctor Isurieta, él es masón, rosacruce, investigador esotérico. Sus intereses van por el área del ocultismo, la magia y el esoterismo. Empezó a los 19 años, ha dedicado gran parte de sus estudios a las escuelas de misterios y pertenece a la masonería, en especial a las escuelas de sus vertientes. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar tal vez preguntando, Víctor, ¿existe Dios? Uno de los postulados a los que me he llegado a acercarme mucho es al postulado de el hombre es Dios. En tal sentido, debo decir que Dios existe, porque somos una manifestación de ello. El hombre es Dios, ha dicho Víctor, tal vez eso me da pie para iniciar un poco el diálogo. ¿Qué es exactamente Dios? ¿Qué interpretación tienen ustedes sobre esta imagen? ¿Se trata de un ser específico? ¿Cuál es la imagen que cada uno tendría sobre este particular? Tal vez tú, Javier. Bueno, es una idea, es una creencia. Es una creencia que muchas personas tienen para darle sentido a su existencia y es, en ese sentido, muy valiosa, digamos. Yo creo que la idea religiosa por sí misma tiene un presupuesto de bondad. Creo que ese presupuesto de bondad en muchas ocasiones se tergiversa o se pierde, o ciertas interpretaciones tienen un efecto contrario al que supuestamente la prédica de bondad sugiere, pero creo que en principio toda idea religiosa nace con una idea de solidaridad y de comunidad que es bastante interesante en sí misma, aunque creo que no es necesaria para las ideas, para ser bueno o para ser solidario con los demás, no hace falta tampoco tener la idea religiosa como base para la acción. Creo que es una idea y como tal puede ser interpretada de muchas formas. Algunos no le quieren llamar Dios y le llaman ser supremo. ¿Es lo mismo a su juicio, Paulina? Yo creo que sí. Finalmente, la apreciación de cómo describir o cómo interpretar las acciones de este ser superior van a ser definidas por la filosofía o la religión que cada persona practique. Pero la necesidad, vuelvo a repetir, creo que la existencia de Dios se manifiesta en una necesidad por parte de los seres humanos de tener un contacto con algo que consideramos superior a nosotros. Acotando algo más, estoy muy de acuerdo en la presencia divina dentro de cada ser humano y dentro de cada criatura viviente, dentro de todo lo que nos está rodeando, hay una manifestación divina que es lo que permite justamente esa existencia. Ahora, ¿cómo lo concebimos o cómo lo vemos? Va a variar. Hay personas que consideran que es masculino, otras que es femenino, otras que es dual, otras que, como por ejemplo en el budismo, es el completo vacío, es decir, la nada. Cuando llegamos a entender que realmente la existencia es una no existencia, es decir, ya la concepción va a variar a la filosofía o religión, pero hay una necesidad
de contactarnos o de creer o de sustentar el hecho de que existe algo que está sobre nosotros. En definitiva, Diego, cada ser humano entonces puede hacerse su idea, su perspectiva de lo que implicaría un ser supremo, es decir, qué género tiene, qué características tiene, ¿es un solo Dios o qué? Desde el punto de vista físico es muy probable que obedezca al arte y a las manifestaciones que se han hecho de Dios en diferentes formas, ¿no? Pero mire que no estoy en desacuerdo con nada de lo que han dicho. Básicamente la Iglesia Católica dice que no se puede tener conocimiento perfecto de Dios porque estamos limitados por nuestros sentidos. Entonces, ponerle figura física, pues entraríamos tal vez a un cuadro de la infancia o a la imagen de Buda o a lo que se ha pintado de Dios en la Capilla Sixtina. Pero básicamente es una noción de un ser creador, ¿no? Aristóteles lo llamó motor, Voltaire, me parece, que dijo el relojero y no reloj. O sea, entonces, en todo caso, veámoslo como creador. Yo trataría de mostrarlo como creador de todas las cosas, no como un creador interno, externo en la naturaleza, dentro de mí y fuera. Pero la imagen yo creo que se la va dando la cultura, ¿no? Los seres humanos necesitamos de símbolos. En este sentido, ¿es importante que tengamos una referencia física o corpórea de ese Dios? ¿O es indiferente? ¿O qué importancia le das al tema del símbolo? Bueno, el símbolo es inherente al ser humano. Y ahí vale la pena una aclaración. Creo que hay que separar religión de espiritualidad. Creo que todos los seres somos eminentemente espirituales. Así como somos sociales, somos espirituales. Es decir, siempre tenemos una motivación que va o que intenta ir más allá de lo físico. Y para tratar de tener un acercamiento a esa realidad que no se la puede percibir de forma normal, por decir algo, requiere de ciertos instrumentos. Y ahí es donde entra justamente la parte simbólica, que puede ir en varios niveles, empezando por la parte arquetípica, que forma una imagen y por la cual tratas de conectarte con la energía o lo que intenta decir eso, hacia formas ya muy concretas como se las puede dar o tener en cultos o religiones. A ver, entonces, los seres humanos podemos decir, no sé si están todos de acuerdo, que somos seres espirituales en principio. Sí. En tu caso, Javier, si tú eres cuestionador de esa espiritualidad, ¿cómo expresas o manifiestas esta espiritualidad de los seres humanos? Yo creo que lo que hay es un sentido para la vida. Uno busca darle un sentido a su existencia. Y me parece que la religión puede jugar un rol importante en darle sentido a la existencia, pero creo que no es necesariamente un vínculo que tenga que manifestarse en todos los casos. Yo me siento muy cómodo con lo que hago y no necesito la existencia de Dios para justificar mis actos. Lo justifico sobre la base de que ese acto beneficia a la otra persona y me beneficia a mí. Y sobre esa base de la empatía uno opera. Uno opera poniéndose en el lugar del otro para tomar una mejor decisión, pero para hacer ese ejercicio racional uno puede tranquilamente excluir la hipótesis divina sin ningún problema. Pero ¿y esa expresión de espiritualidad que se dice, tú la tienes, la sientes, cuándo, cómo? Yo la idea de espiritualidad la entiendo como una idea de sentido, del sentido de la vida, y para mí muy vinculado a lo que el entorno en el que tú transitas, en el que tú llevas tu existencia, te puede ayudar a dar. Uno es uno mientras está entre los otros, o cuando está entre los otros. La existencia de un hombre como una isla no opera. No man is an island, decía un poeta inglés, John Donne. Y yo creo que al final del día eso es cierto. Y uno busca darle sentido a su existencia en sus interrelaciones con las demás personas. Pero insisto, para hacer eso, la idea de Dios puede ayudar a algunas personas, y me parece que si cumple un propósito de transmitir una idea de bondad, de paz o de consuelo, yo estoy completamente de acuerdo. Yo defiendo una sociedad laica en la cual cada quien pueda manifestar sus creencias de la manera más amplia y diversa posible. Efectivamente, hemos ya tenido un primer planteamiento sobre principios y creencias sobre el tema de hoy. ¿Existe Dios? Mientras estábamos en el corte, algo escuchaba lo que conversaban y hablaban sobre el tema del temor, el temor a Dios. ¿Esto qué significa? Si tengo temor a alguien, significa que ese alguien existe entonces. Es decir, estaría condicionándonos la posibilidad de tener un temor a un ser supremo, y eso significaría que efectivamente sí existe. ¿Quién me quisiera desarrollar esa idea? Sí, como conversábamos hace un momento, hay que diferenciar, me parece, entre temor y miedo, como primera cosa. Segundo, el temor puede nacer de dos fuentes, digamos así. Pero antes de eso, ¿cuál es la diferencia entre temor y miedo? Por lo general, el miedo es una especie de pavor paralizante ante algo que tú desconoces totalmente.
Y, temor. ¿Y qué te inspira? Miedo, pues un poco redundante. El temor más bien me parece que viene por una especie de conocimiento de algo que podría causarte daño, causarte dolor o algo como eso. Temor con respeto, de alguna forma. Podría ser con respeto. Yo creo que hay que racionalizarlo. O sea, es decir, pongamos un ejemplo práctico para todo el mundo. Es diferente a yo no infringir una regla de tránsito, a pasar a 130 kilómetros por hora porque capaz que allí adelante está el radar y me cobran una multa, a decir no puedo correr porque es peligroso, es una vía, corren riesgo los demás, ¿no? Claro. Lo mismo ocurre con la fe, ¿no? O sea, es decir, yo puedo actuar mal por miedo a ese Dios castigador que me han vendido mal, ¿no? Que es una interpretación, ¿no? O decir que es lo correcto. O sea, a mí me hablan del bien y no matar, pues no es porque me vaya al infierno, no mato porque no es correcto, está inmerso dentro de mi razón natural, ¿no? Sí, creo que la conciencia es importante en esto, ¿no? Más que el hecho, lamentablemente creo que la mayor parte de religiones tienden a crear a este Dios castigador al que debemos de tenerle miedo. ¿Por qué? Porque si no estás de acuerdo a lo que, entre comillas, te ha dicho Dios, vas a ir al infierno, vas a ser castigado o te va a ir mal en la vida. Creo que las cosas deben ser hechas por conciencia. Es decir, porque yo sé que no debo lastimar a otro ser humano, no lo hago. Porque yo sé que está mal robar, porque estoy dañando a otra persona y dañándome a mí mismo en ese acto de robo. Más que por el hecho de estoy pecando, porque el término pecado también es relativo y es social, a decir no lo hago porque no es correcto o no lo hago porque estoy pecando. Diego, digamos que no existe Dios. ¿Qué perdería como ser humano la no existencia de este ser supremo? Es decir, ¿hay una conexión entre Dios y tú como hombre? Es decir, ¿sientes que hay sentido en tu vida por la existencia de ese Dios? ¿Qué pasaría si no existe? Mi vida queda sin sentido. O sea, es decir, lo que pasa es que hay que partir de que tienes que tener una predisposición para creer en Dios, ¿no? Hago alusión al catecismo católico, ¿no? La fe la consideran un don, un regalo, ¿no? Que yo tengo que aceptar, que tengo que pedir, que tengo que recibir, ¿no? Entonces, si yo no tengo esa predisposición, pues entraríamos en un montón de dilemas que tienen más de 3.000 años o 2.500 años, ¿no? Pero digamos que va más allá de un sentido irracional, porque es que a veces se interpreta como que creemos y entonces por la fe vamos como los caballitos con los ojos tapados, ¿no? Hay una racionalidad, ¿no? Estamos buscando un crecimiento espiritual, buscamos cosas que van más allá de nosotros mismos, luchamos por ser seres mejores, pero eso tiene un significado adicional para nosotros, que ahí es donde radica la fe católica y que probablemente sea pues donde está la diferencia, ¿no? Nosotros creemos que vamos hacia algo más, hacia una trascendencia, hacia algo mejor para nosotros y por eso luchamos por eso. Es muy probable que quien no tenga eso en la cabeza y sea un ser humano buenísimo, pues vaya para la misma parte, ¿no? O sea, no hay esa discusión, pero no se puede pretender como que vamos ciegamente de manera irracional, como probablemente hay algunos católicos que ejerzan la religión y maravilloso, ¿no? Otras personas necesitamos más racionalidad. En mi caso, si la fe no me hubiera llegado por la razón, probablemente estaría sentado en otro sitio. Creer es un acto de fe, pero tú dices que llegaste a la fe gracias a la razón. Explícanos cómo fue. Cuando mencionabas si algunos personajes de la historia han llegado a este conocimiento, hay un montón de ejemplos de científicos que sin no creer, siendo ateos, ¿no? Nada, convencidos, a través de la experimentación empiezan a encontrar cosas que para ellos obedecían a una fuerza sobrenatural. Les pongo un ejercicio muy simple a los televidentes especialmente. En un vaso de agua, ¿no? En un vaso de agua nosotros vemos el agua. Necesitamos un instrumento superior, un microscopio, para ver dentro del agua, ¿no? Y vemos un montón de bichos o lo que sea que hay dentro. Si cojo un instrumento mejor, un microscopio mucho más avanzado, probablemente llegue a ver átomos y llegue a ver un montón de cosas, ¿no? Ese instrumento, digamos que es la razón. Entonces, olvidémonos un momento de la fe católica y pensar en esos dogmas de fe, sino que vámonos a los elementos científicos, ¿no? A lo que más se pueda, cualquiera que sea la convicción de la creación del universo, una explosión, el Big Bang, una molécula, ¿no? Si profundizamos y vamos hasta lo último, siempre va a quedar un vacío, ¿no? Falta como un soplo o un ser que hizo que esa chispita explotara. Ahí es donde empezamos a decir, mira, es que, porque habría tres teorías, ¿no? La una es que no había nada y de la nada salió algo, lo cual dice, bueno, necesita una causa, ¿no? Claro, un efecto, poco forzado. ese motor. Lo otro es que todo ha existido siempre, ¿no? Y entonces continuamente desde la eternidad también nos queda como forzado. También decimos, bueno, hubo un principio y ese principio lo hizo algo, ¿no?
metiéndonos con los científicos, ¿no? Respetemos lo que han dicho o cojamos la teoría que sea, pero ese último soplo, ese indicio, esa explosión, esa chispita, ahí es donde decimos, la ciencia no va a poder explicar eso, ¿no? Porque no lo hay. Entonces, digamos que es un ser superior, un ente divino, lo que sea. Y ahí yo creo que coincidiremos un montón de creencias, ¿no? Ya, y entonces, a su juicio, Paulina, esa sería una explicación del tema de la fe, es decir, ¿todas estas teorías son posibles comprobarlas o simplemente uno las cree o no las cree? ¿De qué depende? Bueno, la fe no es algo que tiene comprobación, ¿no es cierto? Es decir, es algo que simplemente lo siento y me siento conforme con eso. Entonces, no creo que la fe esté en un rango de comprobación en lo absoluto. Lo que podría estar en un rango de comprobación es el hecho de que nosotros sí somos divinos. No creo que sea tampoco ego decir divinos, porque nosotros tenemos el concepto de Dios como todopoderoso, mando el rayo, mando el trueno, les mando el diluvio, les castigué. Entonces, claro, en ese sentido, obviamente, no tenemos superpoderes, pero sí tenemos una gran capacidad de concientizar y racionalizar todo lo que nos rodea. Entonces, en ese sentido, creo que sí somos divinos. Vuelvo a repetir, en cuanto a la fe, no se puede comprobar la fe, es simplemente un sentimiento. Lo que podemos racionalizar son los conceptos relacionados a una fe. La presencia del ser humano o del hombre, esta dualidad, esta posibilidad de ser un poco Dios, ¿no ha provocado abusos en los seres humanos, por ejemplo, con relación a la naturaleza, sentirse dioses y por lo tanto administrar el mundo a juicio de cada uno? Sí, porque ya eso ya es una desviación de un eje o de un entendimiento adecuado. Ahí ya es más bien egocentrismo lo que ha pasado. O sea, el hecho de que seas Dios no quiere decir que los animalitos no lo sean, ¿eh? Porque si decimos que todos somos espíritu, que el espíritu es Dios, vamos un poco a llevar a eso, como decía Hermes, todo es mente. Quiere decir que las plantas, los ríos, todo el planeta también es un ser vivo y también es Dios. Y entonces ahí viene esa red de sincronicidad con todo. De tal manera que si afectamos algo aquí, el resto en alguna parte se ve afectado. Pero como somos egoístas porque tenemos una especie de desviación o algo ha pasado con nosotros que nos han hecho confundir de nuestra esencia real, resulta que nos creemos dueños, que no es lo mismo. Es decir, nosotros creemos ser los dueños de la tierra por tener una facultad de raciocinio o poder pensar y no nos damos cuenta que realmente la tierra es dueña de nosotros. Nosotros aquí estamos haciendo una experiencia terrenal. Ya, pero siguiendo esa línea de pensamiento, ¿qué hacemos con los alimentos? Es decir, si todo tiene partículas de Dios, ¿no es una falta de respeto matar a los animales y comernos? Por supuesto que sí. Las plantas. Por supuesto que sí. Entonces, a ver, se nos complica ahí con la existencia. Se complica, si nadie ha dicho que es fácil tampoco, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Que cuando no entendemos cómo funcionan los principios de la manifestación, incurrimos en abusos por desconocimiento. Pero como toda ley, aunque no se la conozca, se cumple y tiene efectos, estamos viviendo la consecuencia de eso. Sin embargo, Diego, Jesús hizo la repartición de panes y de peces. También se observa y se lee en diferentes pasajes que se mata un cordero para festejar la llegada de alguien, por ejemplo. Es decir, ¿cómo compaginar lo que se menciona? El vino. El vino. También. Son puntos de vista distintos. En algunas partes son similares, en otras ni siquiera discrepamos, ¿no? Sino que pensamos distinto. Pero partimos de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo cual tenemos alguna similitud con Él. No llegamos a esa instancia porque ser superior, perfecto, somos seres humanos, pero en cambio mi opinión es que la naturaleza está al servicio del hombre, guardando el debido respeto, guardando la debida moderación, es decir, las plantas, los animales, los ríos, son nuestra obligación protegerlos, creo que son prestados también, ¿no? Pero sí creo que están para nuestro beneficio, ¿no? Somos una criatura sobre la tierra privilegiada, ¿no? Tenemos un montón de beneficios. Yo no concibo mi vida sin un pedazo de carne, ¿no? O con una copa de vino, ¿no? Y pienso que eso es parte de lo que debemos dar gracias, ¿no? ¿Cuántos beneficios tenemos? Salir y ver la naturaleza, el privilegio de tener el cielo de Quito y los nevados, ¿no? Esos son privilegios, pero está a nuestro servicio, es para nuestro beneficio. Claro, teniendo en cuenta que el ser humano debe ser responsable de ese préstamo. Claro, la libertad es importante, es decir, ¿cómo ejerces la libertad? Porque
hay quienes sostienen que hay un maltrato muy importante para los animales, aunque esto es otro tema, pero en todo caso, el comportamiento del ser humano frente a sus inferiores, entre comillas, ¿cómo manejarlo? Porque es tan subjetivo si yo lo manejo con ética, con respeto a los demás. ¿Cómo? Creo que todos los extremos son dañinos para la existencia del ser humano. El hecho de consumir algo por alimentación está bien, porque te estás alimentando, es parte de inclusive un ciclo natural en la vida, una cadena alimenticia. El problema está en el abuso, es decir, cuando empiezas a consumir más de lo que necesitas, o cuando empiezas a consumir o a desbastar lo que ni siquiera necesitabas. O a matar por placer. Exactamente, por ejemplo, salgo de cacería y mato 40 patos porque me distrae tanto verlos explotar en el cielo, Claro. ¿no es cierto? Estoy en una celebración en familia, voy a matar un pato para que toda mi familia lo consume porque estamos comiendo para alimentarnos. O sea, creo que ahí es la gran diferencia. No sé si poner el término servicio, es decir, que toda la naturaleza está al servicio del hombre, no sé si tanto como servicio, pero en todo caso vivimos en un ecosistema en el que todos somos parte de él y mantenerlo sano y cuidado es parte también de mantenernos sanos y cuidados a nosotros mismos. Tú te mantienes sano y cuidado, Javier. ¿No? Trato de hacer bicicleta como parte de eso, sí. Pero yo creo que de hecho hay muchas ideas religiosas que son muy respetuosas de la naturaleza, ¿no? El pensamiento, por ejemplo, de los pueblos ancestrales, la Pachamama, toda esta idea de pertenecer a la Gaia, a la tierra o a la Pachamama en los términos propios de la cultura indígena andina. Me parece que son formas de entender la relación con la naturaleza sumamente poderosas y de las cuales el pensamiento occidental podría nutrirse y aprender bastante. Ahora, yo por ejemplo, tampoco no soy tan consecuente con una idea así como para no alimentarme de carne, por ejemplo. Yo en esos privilegios hay un principio de placer. Lo siento por los animalitos, pero yo quiero un steak. O sea, y la idea de naturaleza, con todos los respetos que se le deban guardar, y ciertamente creo que sí. Ahora que está tan de moda discutir estos asuntos, yo, por ejemplo, no creo en la ecolatría. No creo que la naturaleza deba conservarse por sí misma. Creo en la ecología y creo que hay que conservarla porque sirve a esta generación y a las futuras generaciones y un principio de sustentabilidad que debería orientar nuestra relación como sociedad frente a la naturaleza, más allá de que hay quienes puedan llevar esto a un extremo mucho más intenso en su vínculo con la naturaleza, sea al amparo de una idea religiosa, sea al amparo de su empatía con los animalitos del Yasuní. Y tiene ciertamente todo el derecho de pensarlo de esa forma. Yo no llegaría tan lejos porque me doy cuenta que mis actos no van a reflejar esa creencia, entonces de plano cambio la creencia. Pero lo que voy a tú mantenerme dijiste, en ese caso. Lo que dijo es bien con la importante. carne. Y sí deberíamos aprender de las culturas ancestrales en todo el mundo. El respeto no quiere decir no utilizar, sino utilizar con conciencia y donde se debe. Siempre la naturaleza está en interacción con nosotros y nosotros con ella. Nosotros también le damos. La naturaleza también coge de nosotros. Exactamente. Entonces, por eso la naturaleza también nos provee. El gran problema es el abuso. Y eso es lo que manda ahora, lamentablemente. Debemos aprender de ese equilibrio que tenían los pueblos antiguos, ¿no es cierto? Utilizamos esta hierba porque necesito para sanación, o ahora tengo que cazar un búfalo porque tengo que dar de comer a mi familia. Y es una interacción y la naturaleza nos provee de esa manera las cosas, como células, ¿no? Interactuando. En este momento me surge también una inquietud. A propósito, cuando ocurre una tragedia, muchas personas dicen, es que Dios lo permitió, o si Dios lo permite, o si, en fin, se me llevó a este ser querido, por algo será. Es decir, ¿cuánto de influencia puede haber en ese tipo de episodios la existencia de Dios o cuánto obedece a las situaciones normales de la vida? No lo sé. ¿Qué reflexiones le provoca, Diego? A ver, en principio y esto es mi opinión, claro, todo es opinable, pero el mal es la ausencia de Dios, ¿no? O sea, no es Dios el que hace esto, les mando esto para que aprendan y no sé qué. No, hay muchos fenómenos de la naturaleza que suceden porque suceden, ¿no? No le podemos decir que Dios hizo explotar el volcán para que esa gente que estaba abajo aprendiera a respetar, pero el mal, asesinar, matar, robar, es ausencia, el mal es ausencia de Dios, entonces no es un acto divino, nocivo, ¿no? Claro, dentro de la fe, pues la gente se aferra a Dios y protégeme de esto, ¿no? Porque te lo llevaste, escucha uno en los sepelios, ¿no?
Es el ciclo de la vida, ¿no? Lo que sí creemos es que esa persona está pasando a un mejor estado, que sería como una especie de contradicción de los católicos. Si estamos aferrados a ese paso a una vida mejor, ¿por qué lloramos? Deberíamos disfrutar, como muchas culturas africanas, ¿no? Que celebran y hacen fiesta porque esa persona pasa a una vida mejor. Lo que pasa es que nos aferramos a las cosas, pero decir que Dios es culpable del mal es ridículo. Es la ausencia de Él la que hace que pasen las cosas malas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en estos países en donde hay guerras fratricidas, donde hay matanzas y de por medio, ¿creerías que entonces hay ausencia de Dios ahí? Ausencia, es que mira... Porque también son grupos religiosos. Claro, pero no es la religión, son ellos los que están interpretando esto. O sea, es el humano, el comportamiento humano. No voy a decir un nombre de ninguna cultura ni de ninguna secta, pero estas personas interpretaron a su manera que esas personas están invadiendo y atentan y matan, ¿no? Entonces, claro, es una desviación, es una deformación y lo hemos visto a lo largo de la historia. Eso no es religión. Ninguna religión conocida tiende al mal, más bien tienden al bien, a la naturaleza, al cuidado, al respeto. Incluso religiones que no tienen un Dios definido apelan por el amor, ¿no? Entonces, claro, los seres humanos interpretamos las cosas como queramos, pero tú lo dijiste hace ratito, la principal cualidad del ser humano es la libertad. Contra eso no podemos ir, pertenece al ser humano. Entonces, claro, ahí se desordena todo, ¿no? Hay quienes creerían que también el principal error, el tema de la libertad, cuando vienen los abusos. Claro. Sería un libertinaje más. Claro, definitivamente, pero mira, retomo lo que decía Javier, que me parece muy puntual, ¿no? No puede ser que algún sector o algunas personas pretendan poner a la naturaleza por encima del hombre. El hombre va a ser más importante un niño que un árbol, sin quitarle importancia al bosque, sin quitarle importancia al río. Pero hay un pueblo que se está muriendo de hambre en Japón porque les prohibieron cazar ballenas, porque matar ballenas está mal. Pero es un pueblo que se alimenta de una ballena durante 5 o 6 meses. ¿Pero será solo para la alimentación o será también para la comercialización? No lo venden, claro, no, pero es que no puede, ese es el problema, ¿no? Entonces, instituciones, no voy a decir nombres para no meterte en líos, atacan estos barquitos chiquititos que pescan una ballena entre 10 botecitos y la arrastran y esos se alimentan todo el mes y la grasa les sirve para las lámparas y la piel para cubrirse, mientras que otro barco ballenero pues te caza 30 o 40, ¿no? Hay gran diferencia. Entonces, jamás la naturaleza puede estar por encima del ser humano, ¿no? Pero el ser humano es responsable, no, ni siquiera ante Dios, Andrés, o sea, ante nuestros hijos. Mis hijas no se van a poder bañar en ciertos ríos que ya no existen por la contaminación. Eso es culpa nuestra, ¿no? Eso es una responsabilidad que tienes frente a la raza humana, ¿no? Este regalo que nos dieron, yo tengo una casa en la que vas a vivir después de 20 años, la tengo que cuidar y te la entrego linda, ¿no? Y procuro que esté mejor cuando vayas a vivir a ella. Sí, muy brevemente. Sí, solamente 3 cosas nada más. Cortas. Brevemente me dices 3 cosas. Cortas, son cortas. Puntuales. La primera, no podemos disasociar de la idea de Dios a la idea de qué somos, primero. Segundo, retomamos el tema del miedo. El mayor miedo es a lo desconocido y lo más desconocido es la muerte. Ese es el otro gran problema. Y el tercero es exactamente qué es la vida como tal. Ese es el gran dilema. Entonces, cuando creemos que solamente esta parte en la que estamos existiendo, en este punto de luz ahora, creemos que es la realidad eterna y total, hay mucha injusticia y todo se va pues por ahí. Pero cuando intentamos ampliar esa línea, relacionado totalmente con la idea de Dios, es cuando podemos empezar a entender ciertas cosas de cuáles son los efectos o cuáles son las causas que causaron tales efectos que vemos ahora. La existencia de Dios para los creyentes les da la expectativa de una vida después de la vida, es decir, que hay una esperanza de otro estadio. Pero ¿qué pasa con aquellos que no creen? ¿O cuál sería la reflexión de nuestro panel en torno a la vida después de la muerte, si tenemos presente la existencia de un Dios? Javier, quisiera empezar contigo. Ya que eres la persona que cuestiona o que simplemente no va en esa línea de la creencia de un ser divino, ¿qué pasa cuando mueres? ¿Qué pasa contigo? Hay una frase de Vladimir Nabokov que dice que nuestro sentido común nos dice que nuestra breve existencia es simplemente un rayo de luz entre 2 eternidades de oscuridad. A mí me parece que es eso. Me hace mucho sentido. Puede ser que exista Dios, yo no lo descarto. No tengo la arrogancia como para decir que no hay y invalidar a las personas que tienen esa creencia. No tengo ese tipo de arrogancia. Pero me parece que es simplemente el fin de un ciclo orgánico. Somos parte de la naturaleza y ciertamente sabemos por experiencia que existe la vejez, existe la muerte, existe la enfermedad,
son cosas que nos afectan y que eventualmente todos vamos a llegar a ese mismo camino, es la única certeza que tenemos. Y cuando has pensado o has hablado del tema de resurrección o reencarnación y todas estas posibilidades, ¿no te interesan, no las crees? Es decir, ¿no te preocupa, no quisieras tener la esperanza de No, la verdad es que retornar? No, la verdad es que no lo necesito. Me parece que se justifica muy bien la existencia con ser un ciclo orgánico y se justifica muy bien el hecho de estar vivo por el hecho de compartir con los demás. Y creo que esa sola justificación ya merita el hecho de haberle dado sentido a la vida e ir por ella con esa convicción. Ahora, a ver, es un tipo joven, pero ya a los 80 años no tendrás la sensación de caramba, me hubiera gustado A repetir los 80 esta años te voy a experiencia. tener que responder, digamos. Yo firmo lo que digo el día de hoy, ¿no? Con mi edad de hoy te firmo lo que te digo. Luego, en los 80 puedo tener una idea más radical o tal vez haya accedido a un tipo de espiritualidad, no lo sé. Yo no estoy cerrado a eso, por cierto, pero no me nace, no tengo el don de la fe. Hay gente que lo tiene, cree en ello, me parece extraordinario. Y en la medida en que les sirve a ellos, es su mejor decisión y siempre van a ser ellos mejores jueces que yo para saber si una religión determinada es buena para su vida y en qué términos lo sea. Y eso queda para esa persona, pero en lo que a mí respecta yo no lo necesito. Y me parece que tranquilamente el entendimiento de la vida como este rayo de luz que decía Nabokov, creo que se justifica muy bien, a pesar de que eso pueda desde otra perspectiva verse como algo muy pobre espiritualmente. Pero no, yo creo que la riqueza no está en una creencia, sino en la cotidianidad, en el compartir y en el hacer. Paulina, para ti, luego de la muerte, ¿qué pasa? Bueno, creo que la única forma que vayamos a saber qué pasa cuando estemos muertos es cuando estemos muertos, Sin ¿verdad? duda. Porque lo demás son exclusivamente suposiciones. Elucubraciones, Es decir, ¿no? exacto. Claro. O lo que determinada filosofía o religión me está diciendo sobre lo que hay después de la muerte. Estas ideas de qué es lo que ocurre después de la muerte también es una forma de solventar una filosofía, una religión, dándole a la persona la idea de la vida eterna. ¿No es cierto? Una esperanza de qué aferrarse Exacto, también. porque a nadie le gusta morir, porque obviamente tenemos un miedo natural a la muerte, nadie quiere morir. Sería una especie de coerción también, si tú quieres una Sí, vida eterna, exactamente, pues compórtate de únete a esta manera, nosotros. ¿no? Si estás con nosotros, entonces tú vas a alcanzar el reino de los cielos, vas a ir al cielo, vas a estar en el perfecto paraíso. Y lo describen muchas religiones. Sobre el hecho de la reencarnación, creo que también tiene que ver con un estado de conciencia. ¿Qué tanto tú deseas seguir aprendiendo o qué tanto tú consideras que ya aprendiste el volver o no volver a nacer? Pero, vuelvo y repito, la única forma en la que vamos a saber qué es lo que ocurre después de la muerte es una vez que estemos muertos. Y me parece que es un desperdicio de la vida estar preocupándonos de la muerte, ¿no es cierto? Es un desperdicio del segundo de vida que tenemos a cada momento. Creo que cuando llegue eso, llegará, y mientras tanto no me voy a perder de disfrutar esta vida que tengo. Lamento si suena fuerte, pero puede personas considerar que se trata de un chantaje espiritual, el hecho de prometerle a una persona, si su comportamiento es adecuado, que tendrá vida eterna, que llegará al paraíso. O de lo contrario, al infierno. Si hay alguien malo manipulando a esa persona, puede utilizarlo tranquilamente, ¿no? Pero el principio está en... te tengo que responder dentro de los linderos de la fe. Aquí sí no puedo ser conciliador, ¿no? El principio de la fe católica es la salvación, ¿no? Creemos en que después hay algo mejor para nosotros. Lo han pintado como el paraíso, como sea, ¿no? Pero eso ya es relativo. Pero también se habla de un Dios misericordioso y arrepentimiento, ¿no? O sea, no importa qué tan malo fue esa persona, si en el último segundo se arrepiente, tiene derecho a la salvación. Y estoy convencido de que dentro de esa misericordia de Dios pues entra todo el universo, ¿no? Dentro de esa imagen. No es que es un privilegio católico, o sea, Dios tiene los brazos abiertos para todo el que ha cumplido pues con esta bondad de la humanidad. Pero me estás preguntando dentro de mi fe y te tengo que responder con esos parámetros. Creemos en una vida eterna, una vida mejor. No lo hacemos por miedo. Habrá quien lo hace, son interpretaciones, ¿no? Disfrutamos mucho la vida, la alegría es la principal cualidad que se le pide a un católico cristiano, ¿no? La alegría de vivir, la alegría con el mundo. No puedes ir con un hábito negro y tapado y martirizándote, porque eso no es la vida del ser humano. La vida es alegría, disfrutar lo que te da, con moderación, con respeto, pero imagínate, la religión se convertiría en una carga, un fardo pesado que no te deja progresar. También todo depende de nosotros. Estamos hablando de que alcanzo ese nivel superior, esa vida eterna, a través de mi trabajo ordinario, de mi vida ordinaria, siendo el mejor en mi trabajo, siendo el mejor esposo, siendo el mejor padre de familia, el mejor amigo, o tratando de serlo, no es que sea el mejor, ¿no? Luchando por eso. Y oye, no hay condición de religión ni de creencias para luchar por esa perfección en la vida humana, pero esa promesa
es la que nos da esperanza, ¿no? Yo veo el punto de vista de otras personas de como practicidad, no me complico, o sea, estoy dispuesto a creer nada, pero por ahora no me interesa desgastarme con eso. Para otros que ya tenemos conciencia o ya hemos interiorizado en una fe y tenemos una convicción personal particular, entonces decimos esto es el fundamento de mi vida. Y en tu caso, Víctor, ¿qué pasa con el alma luego de muerte? De la muerte? Mira, los egipcios tenían una imagen muy gráfica e interesante de lo que sucede luego de la muerte. Y es lo que se llamaba el juicio de Maat, en la cual aquel ser que desencarnaba o hacía su transición, porque así le llamamos a la muerte, pasaba a otro estado, en el cual iba liberándose de ciertas cosas hasta cuando llegaba a un sitio donde se pesaba en una balanza su corazón contra la pluma de Maat, la diosa de la justicia. Y si es que estaba en perfecto equilibrio, pues pasaba a disfrutar del Valle de los Juncos, y si no, pasaba a ser devorado por la bestia. Obviamente esto es simbólico. Pero personalmente creo, estoy convencido de que somos espíritus en una experiencia terrenal. No somos humanos, seres terrenos que tenemos un espíritu. Somos espíritus como tal. Y el espíritu, que para mí es Dios, eso es Dios, es eterno. Por tanto, somos eternos. Pero nos vestimos de diferentes cuerpos según lo que necesitemos aprender. La eternidad es muy larga. ¿Significa que durante la eternidad vamos a regresar supuestamente a este plano terrenal? Es lo que yo creo, porque necesitamos ir aprendiendo cosas. ¿Y llegará a un fin? Es decir, ¿cuándo concluye este proceso? Pues seguramente habrá estadios y estadios. Yo creo que una frase que dice, aquello que es incognoscible sigue siendo incognoscible y así hay que dejarlo preferiblemente, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la motivación con esa idea? Si voy a enfrentar un juicio, en definitiva, en el que no es que nadie me va a juzgar, sino yo mismo voy a juzgarme en mis actos, necesito haber creado buenas causas. Y esas buenas causas las siembro aquí, las hago aquí. La fe, algunas de ellas dicen que Dios está en todas partes. Él está aquí entonces en este momento. Esa sería la fe que algunos profesan. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Dios esté en todas partes? ¿Quién nos explica ese dogma de fe? Bueno, la presencia divina, si entendemos a lo divino como omnipresente, omnipotente, eso quiere decir que está bastante más allá de nuestra comprensión. Nosotros como humanos vivimos en una tercera dimensión, con tiempo y espacio constantes, mientras que lo divino estaría fuera de ese contexto de espacio y tiempo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que podríamos entender desde un punto de vista un poco más lógico su omnipresencia. ¿Sí? Aunque igual es una teoría que puede ser cuestionada. Por supuesto, pero sería como un punto en el que podríamos explicar eso. Sí, pero claro, ya va a depender. Ahora, si yo siento que soy divino, o que yo tengo una esencia divina, un soplo divino, que es lo que me permite estar viva en este momento y hablando en este momento, pues entonces estaría diciendo que aquí hay Dios. O sea, mi presencia estaría una representación de Dios. En algún momento de la vida, Javier, siempre nosotros enfrentamos una situación difícil y tú dices, caramba, esto es algo increíblemente importante o superior. ¿No te ha pasado eso? Es decir, ¿no has tenido una experiencia que tú digas, caramba, capaz que me creo que esto viene de arriba? No. No, la verdad que no. No has tenido yo creo que de las experiencias se tiene que aprender y obtener, digamos, mejores ideas para poder enfrentar ese acontecimiento en el futuro. Hay mucha gente que dice que la época moderna empieza con la invención de la imprenta por Gutenberg, pero hay un libro bien interesante que se llama Civilización, de Roger Osborne, en el que él dice que realmente el hecho que hace el cambio de mentalidad de la época es el gran incendio de Londres, porque a partir de eso se crean las empresas de seguros y el hombre deja de concebir que eso simplemente le pasó porque le tenía que pasar y empieza a tomar las riendas de su vida. Y dice, bueno, si me llega a pasar, no sé por qué, si pasa porque Dios lo quiere o no lo quiere, o está ausente o está presente, no lo sabemos, pero yo como ser humano voy a comprar un seguro. Y cuando esa mentalidad cambió, digamos, realmente te insertaste en un concepto de modernidad, porque la idea premoderna habría asumido que eso simplemente era la forma como tenía que ser. Eran sociedades, en muchos casos, bastante inmovilistas en muchos aspectos, ¿no? Y creo que el concepto moderno surge a partir de esa conciencia de que independientemente de dónde venga esto, si está o no presente un ser divino, yo tengo que tomar decisiones para mi vida en este instante y en la mejor condición posible. Y yo realmente creo que al final del día
La responsabilidad de los estados es ofrecer ese escenario de posibilidades para que todas las personas tomen las mejores decisiones que para ellas puedan existir, tomando en cuenta el respeto a la decisión que tome cada uno. Y eso involucra la creencia religiosa en caso de que la tenga o la ausencia de ella, pues en caso de que no. La otra inquietud era la comunicación. Diego, la fe implica orar, comunicarse. ¿Tú de qué manera sientes esa comunicación? ¿Es posible percibirla? Claro, hay una relación íntima con Dios a través de la oración. Hay unas oraciones vocales que algunas personas no lo entienden, que es esa repetición, ¿no? Que incluso otras religiones asiáticas utilizan ciertos sonidos o ciertos mantras, ¿no? Hay repeticiones donde no nos cansamos de decirle a la esposa o a la hija te amo, así sea lo mismo y repetitivo, ¿no? Más o menos es el concepto. Pero hay otra que es de conversación, ¿no? De apertura, incluso que a veces parte de decir, oye, sé que estás ahí, pero no sé cómo hablarte, ¿no? Ayúdame, ¿no? Sin esperar quedarte sentado y que las cosas pasen porque sí. Indudablemente es mejor tener un seguro para el auto sin perder la confianza en Dios, ¿no? Lo pierdo porque son cosas humanas que pasan y me choco y no tiene nada que ver con que Dios me quiera o no me quiera, ¿no? Entonces tengo el seguro y se acabó, ¿no? Pero sí, indudablemente hay cosas sobrenaturales que ocurren a través de esa comunicación con Dios. Lo llamamos milagros. Algunas personas creen, otros no creen. A veces son coincidencias, a veces tenemos dudas. Hay cosas que no se explican por la ciencia y los mismos médicos dicen, bueno, yo no creo en Dios, pero no tenía ¿Tú sientes que Dios te responde? Sí, ¿Cómo? claro, ¿Cómo te lo dice? Indudablemente tomas claridad. Paulina hablaba hace rato de conciencia, la filosofía la llama como esa voz interna que tiene, ¿no? La ley natural que está inmersa en nosotros, lo cual, aunque mi cultura diga que tengo que matar a mi papá, me cuesta, no me cuadra, ¿no? Aunque yo sea una persona sin escrúpulos, hay una ley natural dentro del ser humano que te dice que eso está mal lo que estás haciendo, ¿no? Independiente de otros temas. Entonces, bueno, la misma Biblia dice que Lázaro salió de la tumba pudriéndose, oliendo mal 4 días y la gente no creyó, ¿no? Algunos de ellos no creyeron. O sea, hay una libertad también a la hora de aceptar esas cosas, pero indudablemente el ejercicio de concentrarte, hay unos que hacen yoga y utilizan ciertas posiciones y encuentran respuestas. Los católicos estamos convencidos que a través de las oraciones vocales no solamente rendimos culto, sino que pedimos, reconocemos, nos ubicamos, pero la oración, ese contacto con Dios, esa conversación íntima con Dios, yo te diría que es la fuerza más grande de la fe, ¿no? Víctor, su experiencia en términos de comunicación con Dios, ¿cuál es? Sí, a través de la conciencia, estrictamente a través de eso. Al ser Dios, tratando de estar en acción consciente, ese no afuera, sino dentro, o sea, mi percepción no es una luz desde afuera, sino desde dentro que guía mis actos, guía mis pasos. En cada momento estamos recibiendo o estamos trabajando en esa interacción con esa chispa divina, con esa divinidad. Por tanto, los actos, si son conscientes, pues serán un reflejo de esa voz interna, como bien dijo Diego, de ese Dios hablando en nosotros, actuando en nosotros y relacionándose con los otros dioses. Por tanto, personalmente, para mí es una comunicación a veces que se interrumpe, pero bueno, mayormente constante. ¿Por qué se interrumpe? ¿Por qué se interrumpe? Ese canal de comunicación se ensucia a veces. No es que se ensucie, el canal siempre está limpio, el problema es que uno se tapa el oído interno y ese es el gran problema. Cuando empecemos a escucharnos un poquito más dentro de esa voz, las cosas van a mejorar, definitivamente. La gente va a actuar con mayor conciencia, que es el objetivo de esta experiencia, ser mejores, irnos perfeccionando, irnos dando cuenta de lo que somos para intentar actuar de esa manera. O sea, unir el discurso con la acción. Esa es un poco la idea que... Bien, estamos concluyendo. Antes de despedir, me gustaría tal vez, muy brevemente, una reflexión después de todo lo que han hablado y de lo que han escuchado de los contertulios, una reflexión final sobre si existe o no Dios. No sé, Javier. Empezamos contigo. Bueno, yo diría simplemente que hay que respetar las creencias religiosas de todas las personas. Creo que eso es clave. Independientemente que yo coincida o no con ellas, yo creo que merecen mucho respeto. Y asimismo creo que las sociedades deben organizarse de forma de que esas creencias no entorpezcan o no menoscaben los derechos de otras personas para tomar sus decisiones. Creo que hay un principio de liberalidad, un principio liberal y un principio laico envuelto en la fundamentación de nuestras sociedades, que además están en la Constitución, en el caso de la nuestra, no es que es una cuestión inventada. El artículo 3
numeral 4 de la Constitución habla de la ética laica como el fundamento del ordenamiento jurídico y del quehacer político, que no son palabras menores, además de definir al Estado como laico en el artículo 1. Entonces creo que, teniendo la perspectiva, digamos, de un agnóstico, diría que el mayor respeto establecido y consagrado tanto en la legislación como en la aplicación de la misma. Paulina. Bueno, sí, estoy muy de acuerdo, sobre todo en la parte de la libertad de pensamiento y la libertad de creer en algo. Ahora, lo que me gustaría acotar es el hecho de que la existencia divina no exime al ser humano de asumir la responsabilidad de su propia vida y de sus propios actos. Es decir, no simplemente decir, como yo creo en Dios, entonces voy a esperar que Dios a mí me dé haciendo todo y yo me lavo las manos, o tampoco asumir el hecho del perdón divino como voy a hacer lo que se me da la gana porque antes de morirme me voy a arrepentir un poquito y no pasó nada. Entonces, la concepción de Dios o de lo divino debe estar exento absolutamente del acto humano. Ok, Diego. Yo te diría que para creer en Dios hay que conocer a Dios también, ¿no? Nos ha faltado mucho a los católicos quizás profundizar, conocer, educarnos, ¿no? El respeto indudablemente está de por medio, pero yo te diría que la satisfacción más grande de los católicos convencidos es esa ilusión que tenemos en el amor de Dios, en sentirnos hijos de Dios. Entonces, sí nos da como una alegría adicional, ¿no? Muy bien, Víctor. A mí me parece muy importante la forma como hemos podido exponer nuestras cosas con libertad y respeto. Si es que eso es una manifestación divina, qué bueno, y que crezca y que sea cada vez más grande. Pero creo que lo más importante es entender lo que tú dijiste, Paulina, ser responsables de nuestros actos, de nuestra vida. Indistintamente de lo que creamos o de la forma como concibamos a esa divinidad, a la parte espiritual, ser responsables con nosotros, con lo que nos rodea y con la humanidad. Es decir, construir a esta sociedad o reconstruir posiblemente a esta sociedad como un gran templo dedicado al respeto, a la tolerancia, a la libertad y al crecimiento de cada uno de los seres que los involucra. ¿Existe Dios? Es la pregunta que hemos planteado y que hemos procurado dar luces. Sería pretencioso asegurar que el dilema, que la pregunta ha sido resuelta. No lo está ni lo estará ciertamente, porque quienes creen en Dios asumen su existencia como una verdad y lo propio hacen las personas que no creen. Además, cada grupo tiene argumentos que soportan sus creencias y qué bueno que así sea. Es la esencia de la libertad de pensamiento y de expresión. De manera que el objetivo de este programa se habrá cumplido si allá, en su casa, la conversación continúa. Un abrazo.